Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal, y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. La escuela secundaria se suponía que sería sobre enamoramientos torpes y comida horrible de la cafetería, no sobre aprender que la gente en la que confías puede traicionarte por completo. Tenía 13 años cuando pasó. Vivíamos en un suburbio tranquilo a las afueras de Denver, donde todos se conocían y los niños montaban en bicicleta hasta que se encendían las farolas. Mis padres trabajaban turnos largos en el hospital. Papá como radiólogo, mamá como enfermera. Por eso nuestra casa era el lugar de reunión después de la escuela. Ese viernes de octubre parecía el inicio de cualquier fin de semana, excepto que había convencido a mis padres de que dejaran quedarse a Blake durante todo el fin de semana. Blake y yo éramos inseparables desde cuarto grado. Cuando se mudó desde Ohio, prácticamente vivía en mi casa. Siempre llegaba con su patineta desgastada bajo el brazo y una bebida energética en la mano. Tenía la habilidad de convertir cualquier paseo a la tienda en una aventura, pero últimamente estaba diferente. Más callado, luciendo zapatos caros una semana y un teléfono nuevo la siguiente. Siempre diciendo que su tío se lo había regalado. Vivía en un complejo de apartamentos deteriorado junto a la autopista y nunca quería que nadie lo visitara. Esa tarde pasamos horas jugando videojuegos y comiendo demasiada pizza. A medianoche, cuando mis padres se fueron a dormir, sugirió salir a patinar al estacionamiento vacío de la iglesia. Esa noche descubrí que su comportamiento tenía un origen oscuro. Había estado metiéndose en casas y tomando cosas, usándome a mí como coartada sin que yo lo supiera. La policía apareció y comprendí que había sido traicionado. Aprendí por las malas que incluso los amigos que parecen familia pueden esconder secretos peligrosos y que no debes seguir a alguien solo porque crees conocerlo. La escuela secundaria se suponía que sería sobre enamoramientos torpes y comida horrible de la cafetería, no sobre aprender que la gente en la que confías puede traicionarte por completo. Tenía 13 años cuando pasó. Vivíamos en un suburbio tranquilo a las afueras de Denver, donde todos se conocían y los niños montaban en bicicleta hasta que se encendían las farolas. Mis padres trabajaban turnos largos en el hospital, papá como radiólogo, mamá como enfermera. Por eso nuestra casa era el lugar de reunión después de la escuela. Ese viernes de octubre parecía el inicio de cualquier fin de semana, excepto que había convencido a mis padres de que dejaran quedarse a Blake durante todo el fin de semana. Blake y yo éramos inseparables desde cuarto grado. Cuando se mudó desde Ohio, prácticamente vivía en mi casa, siempre llegaba con su patineta desgastada bajo el brazo y una bebida energética en la mano. Tenía la habilidad de convertir cualquier paseo a la tienda en una aventura. Pero últimamente estaba diferente. Más callado, luciendo zapatos caros una semana y un teléfono nuevo la siguiente, siempre diciendo que su tío se lo había regalado. Vivía en un complejo de apartamentos deteriorado junto a la autopista y nunca quería que nadie lo visitara. Esa tarde pasamos horas jugando videojuegos y comiendo demasiada pizza. A medianoche, cuando mis padres se fueron a dormir, sugirió salir a patinar al estacionamiento vacío de la iglesia. Esa noche descubrí que su comportamiento tenía un origen oscuro. Había estado metiéndose en casas y tomando cosas, usándome a mí como coartada sin que yo lo supiera. La policía apareció y comprendí que había sido traicionado. Aprendí por las malas que incluso los amigos que parecen familia pueden esconder secretos peligrosos y que no debes seguir a alguien solo porque crees conocerlo. La escuela secundaria se suponía que sería sobre enamoramientos torpes y comida horrible de la cafetería, no sobre aprender que la gente en la que confías puede traicionarte por completo. Tenía 13 años cuando pasó. Vivíamos en un suburbio tranquilo a las afueras de Denver, donde todos se conocían y los niños montaban en bicicleta hasta que se encendían las farolas. Mis padres trabajaban turnos largos en el hospital, papá como radiólogo, mamá como enfermera.
Por eso nuestra casa era el lugar de reunión después de la escuela. Ese viernes de octubre parecía el inicio de cualquier fin de semana, excepto que había convencido a mis padres de que dejaran quedarse a Blake durante todo el fin de semana. Blake y yo éramos inseparables desde cuarto grado, cuando se mudó desde Ohio. Prácticamente vivía en mi casa, siempre llegaba con su patineta desgastada bajo el brazo y una bebida energética en la mano. Tenía la habilidad de convertir cualquier paseo a la tienda en una aventura, pero últimamente estaba diferente, más callado, luciendo zapatos caros una semana y un teléfono nuevo la siguiente, siempre diciendo que su tío se lo había regalado. Vivía en un complejo de apartamentos deteriorado junto a la autopista y nunca quería que nadie lo visitara. Esa tarde pasamos horas jugando videojuegos y comiendo demasiada pizza. A medianoche, cuando mis padres se fueron a dormir, sugirió salir a patinar al estacionamiento vacío de la iglesia. Esa noche descubrí que su comportamiento tenía un origen oscuro. Había estado metiéndose en casas y tomando cosas, usándome a mí como coartada sin que yo lo supiera. La policía apareció y comprendí que había sido traicionado. Aprendí por las malas que incluso los amigos que parecen familia pueden esconder secretos peligrosos y que no debes seguir a alguien solo porque crees conocerlo. La escuela secundaria se suponía que sería sobre enamoramientos torpes y comida horrible de la cafetería, no sobre aprender que la gente en la que confías puede traicionarte por completo. Tenía 13 años cuando pasó. Vivíamos en un suburbio tranquilo a las afueras de Denver, donde todos se conocían y los niños montaban en bicicleta hasta que se encendían las farolas. Mis padres trabajaban turnos largos en el hospital, papá como radiólogo, mamá como enfermera. Por eso nuestra casa era lugar de reunión después de la escuela. Ese viernes de octubre parecía el inicio de cualquier fin de semana, excepto que había convencido a mis padres de que dejaran quedarse a Blake durante todo el fin de semana. Blake y yo éramos inseparables desde cuarto grado, cuando se mudó desde Ohio. Prácticamente vivía en mi casa, siempre llegaba con su patineta desgastada bajo el brazo y una bebida energética en la mano. Tenía la habilidad de convertir cualquier paseo a la tienda en una aventura, pero últimamente estaba diferente, más callado, luciendo zapatos caros una semana y un teléfono nuevo la siguiente, siempre diciendo que su tío se lo había regalado. Vivía en un complejo de apartamentos deteriorado junto a la autopista y nunca quería que nadie lo visitara. Esa tarde pasamos horas jugando videojuegos y comiendo demasiada pizza. A medianoche, cuando mis padres se fueron a dormir, sugirió salir a patinar al estacionamiento vacío de la iglesia. Esa noche descubrí que su comportamiento tenía un origen oscuro. Había estado metiéndose en casas y tomando cosas, usándome a mí como coartada sin que yo lo supiera. La policía apareció y comprendí que había sido traicionado. Aprendí por las malas que incluso los amigos que parecen familia pueden esconder secretos peligrosos y que no debes seguir a alguien solo porque crees conocerlo. La escuela secundaria se suponía que sería sobre enamoramientos torpes y comida horrible de la cafetería, no sobre aprender que la gente en la que confías puede traicionarte por completo. Tenía 13 años cuando pasó. Vivíamos en un suburbio tranquilo, a las afueras de Denver, donde todos se conocían, y los niños montaban en bicicleta hasta que se encendían las farolas. Mis padres trabajaban turnos largos en el hospital, papá como radiólogo, mamá como enfermera. Por eso nuestra casa era el lugar de reunión después de la escuela. Ese viernes de octubre parecía el inicio de cualquier fin de semana, excepto que había convencido a mis padres de que dejaran quedarse a Blake durante todo el fin de semana. Blake y yo éramos inseparables desde cuarto grado, cuando se mudó desde Ohio. Prácticamente vivía en mi casa, siempre llegaba con su patineta desgastada bajo el brazo y una bebida energética en la mano. Tenía la habilidad de convertir cualquier paseo a la tienda en una aventura, pero últimamente estaba diferente, más callado, luciendo zapatos caros una semana y un teléfono nuevo la siguiente, siempre diciendo que su tío se lo había regalado. Vivía en un complejo de apartamentos deteriorado junto a la autopista y nunca quería que nadie lo visitara.
Esa tarde pasamos horas jugando videojuegos y comiendo demasiada pizza. A medianoche, cuando mis padres se fueron a dormir, sugirió salir a patinar al estacionamiento vacío de la iglesia. Esa noche descubrí que su comportamiento tenía un origen oscuro. Había estado metiéndose en casas y tomando cosas, usándome a mí como coartada sin que yo lo supiera. La policía apareció y comprendí que había sido traicionado. Aprendí por las malas que incluso los amigos que parecen familia pueden esconder secretos peligrosos y que no debes seguir a alguien solo porque crees conocerlo. La segunda historia habla de un grupo de amigos universitarios que planean pasar un fin de semana en la granja de Nathan en Oregón. Era finales de noviembre de 2022, justo después del Día de Acción de Gracias. Nathan vivía solo en un caserón con acres de bosque. Sus padres estaban fuera visitando a la abuela. Yo tenía 21 años, trabajaba de noche en un almacén y quería distraerme con mis amigos. Garrett era el tercer chico. Lo habíamos conocido en un concierto. Cuando llegamos, el aire frío y el crujido de las hojas hacían que el lugar se sintiera aislado, pero acogedor. Encendimos una fogata, contamos historias de miedo y tratamos de mantenernos despiertos. A medianoche escuchamos golpes regulares provenientes de la casa. Al principio pensamos que eran tuberías, pero el patrón seguía. Golpes y luego silencio. Luego se escucharon gemidos ahogados, como si alguien estuviera amordazado detrás de una pared. El miedo nos recorrió. Descubrimos una puerta oculta bajo la alfombra que conducía a un sótano oculto. Allí encontramos a una mujer atada, víctima de un secuestrador que utilizaba la casa cuando Nathan no estaba. Llamamos a la policía y la salvamos. Después supimos que el secuestrador había estado vigilando la casa durante semanas. El incidente me enseñó a ser más consciente de mi entorno y agradecer que actuamos con valentía. La segunda historia habla de un grupo de amigos universitarios que planean pasar un fin de semana en la granja de Nathan en Oregón. Era finales de noviembre de 2022, justo después del Día de Acción de Gracias. Nathan vivía solo en un caserón con acres de bosque. Sus padres estaban fuera visitando a la abuela. Yo tenía 21 años, trabajaba de noche en un almacén y quería distraerme con mis amigos. Garrett era el tercer chico. Lo habíamos conocido en un concierto. Cuando llegamos, el aire frío y el crujido de las hojas hacían que el lugar se sintiera aislado, pero acogedor. Encendimos una fogata, contamos historias de miedo y tratamos de mantenernos despiertos. A medianoche, escuchamos golpes regulares provenientes de la casa. Al principio pensamos que eran tuberías, pero el patrón seguía. Golpes y luego silencio. Luego se escucharon gemidos ahogados, como si alguien estuviera amordazado detrás de una pared. El miedo nos recorrió. Descubrimos una puerta oculta bajo la alfombra que conducía a un sótano oculto. Allí encontramos a una mujer atada, víctima de un secuestrador que utilizaba la casa cuando Nathan no estaba. Llamamos a la policía y la salvamos. Después supimos que el secuestrador había estado vigilando la casa durante semanas. El incidente me enseñó a ser más consciente de mi entorno y agradecer que actuamos con valentía. La segunda historia habla de un grupo de amigos universitarios que planean pasar un fin de semana en la granja de Nathan en Oregón. Era finales de noviembre de 2022, justo después del Día de Acción de Gracias. Nathan vivía solo en un caserón con acres de bosque. Sus padres estaban fuera visitando a la abuela. Yo tenía 21 años, trabajaba de noche en un almacén y quería distraerme con mis amigos. Garrett era el tercer chico. Lo habíamos conocido en un concierto. Cuando llegamos, el aire frío y el crujido de las hojas hacían que el lugar se sintiera aislado pero acogedor. Encendimos una fogata, contamos historias de miedo y tratamos de mantenernos despiertos. A medianoche, escuchamos golpes regulares provenientes de la casa. Al principio pensamos que eran tuberías, pero el patrón seguía. Golpes y luego silencio. Luego se escucharon gemidos ahogados.
como si alguien estuviera amordazado detrás de una pared. El miedo nos recorrió. Descubrimos una puerta oculta bajo la alfombra que conducía a un sótano oculto. Allí encontramos a una mujer atada, víctima de un secuestrador que utilizaba la casa cuando Nathan no estaba. Llamamos a la policía y la salvamos. Después supimos que el secuestrador había estado vigilando la casa durante semanas. El incidente me enseñó a ser más consciente de mi entorno y agradecer que actuamos con valentía. La segunda historia habla de un grupo de amigos universitarios que planean pasar un fin de semana en la granja de Nathan en Oregón. Era finales de noviembre de 2022, justo después del Día de Acción de Gracias. Nathan vivía solo en un caserón con acres de bosque. Sus padres estaban fuera visitando a la abuela. Yo tenía 21 años, trabajaba de noche en un almacén y quería distraerme con mis amigos. Garrett era el tercer chico. Lo habíamos conocido en un concierto. Cuando llegamos, el aire frío y el crujido de las hojas hacían que el lugar se sintiera aislado pero acogedor. Encendimos una fogata, contamos historias de miedo y tratamos de mantenernos despiertos. A medianoche escuchamos golpes regulares provenientes de la casa. Al principio pensamos que eran tuberías, pero el patrón seguía. Golpes y luego silencio. Luego se escucharon gemidos ahogados, como si alguien estuviera amordazado detrás de una pared. El miedo nos recorrió. Descubrimos una puerta oculta bajo la alfombra que conducía a un sótano oculto. Allí encontramos a una mujer atada, víctima de un secuestrador que utilizaba la casa cuando Nathan no estaba. Llamamos a la policía y la salvamos. Después supimos que el secuestrador había estado vigilando la casa durante semanas. El incidente me enseñó a ser más consciente de mi entorno y agradecer que actuamos con valentía. La segunda historia habla de un grupo de amigos universitarios que planean pasar un fin de semana en la granja de Nathan en Oregón. Era finales de noviembre de 2022, justo después del Día de Acción de Gracias. Nathan vivía solo en un caserón con acres de bosque. Sus padres estaban fuera visitando a la abuela. Yo tenía 21 años, trabajaba de noche en un almacén y quería distraerme con mis amigos. Garrett era el tercer chico, lo habíamos conocido en un concierto. Cuando llegamos, el aire frío y el crujido de las hojas hacían que el lugar se sintiera aislado pero acogedor. Encendimos una fogata. Contamos historias de miedo y tratamos de mantenernos despiertos. A medianoche escuchamos golpes regulares provenientes de la casa. Al principio pensamos que eran tuberías, pero el patrón seguía. Golpes y luego silencio. Luego se escucharon gemidos ahogados, como si alguien estuviera amordazado detrás de una pared. El miedo nos recorrió. Descubrimos una puerta oculta bajo la alfombra que conducía a un sótano oculto. Allí encontramos a una mujer atada, víctima de un secuestrador que utilizaba la casa cuando Nathan no estaba. Llamamos a la policía y la salvamos. Después supimos que el secuestrador había estado vigilando la casa durante semanas. El incidente me enseñó a ser más consciente de mi entorno y agradecer que actuamos con valentía. La segunda historia habla de un grupo de amigos universitarios que planean pasar un fin de semana en la granja de Nathan en Oregón. Era finales de noviembre de 2022, justo después del Día de Acción de Gracias. Nathan vivía solo en un caserón con acres de bosque. Sus padres estaban fuera visitando a la abuela. Yo tenía 21 años, trabajaba de noche en un almacén y quería distraerme con mis amigos. Garrett era el tercer chico. Lo habíamos conocido en un concierto. Cuando llegamos, el aire frío y el crujido de las hojas hacían que el lugar se sintiera aislado pero acogedor. Encendimos una fogata, contamos historias de miedo y tratamos de mantenernos despiertos. A medianoche escuchamos golpes regulares provenientes de la casa. Al principio pensamos que eran tuberías, pero el patrón seguía. Golpes y luego silencio. Luego se escucharon gemidos ahogados, como si alguien estuviera amordazado detrás de una pared. El miedo nos recorrió. Descubrimos una puerta oculta bajo la alfombra que conducía a un sótano oculto. Allí encontramos a una mujer atada, víctima de un secuestrador que utilizaba la casa cuando Nathan no estaba. Llamamos a la policía y la salvamos.
Después supimos que el secuestrador había estado vigilando la casa durante semanas. El incidente me enseñó a ser más consciente de mi entorno y agradecer que actuamos con valentía. La segunda historia habla de un grupo de amigos universitarios que planean pasar un fin de semana en la granja de Nathan en Oregón. Era finales de noviembre de 2022, justo después del Día de Acción de Gracias. Nathan vivía solo en un caserón con acres de bosque. Sus padres estaban fuera visitando a la abuela. Yo tenía 21 años, trabajaba de noche en un almacén y quería distraerme con mis amigos. Garrett era el tercer chico. Lo habíamos conocido en un concierto. Cuando llegamos, el aire frío y el crujido de las hojas hacían que el lugar se sintiera aislado, pero acogedor. Encendimos una fogata, contamos historias de miedo y tratamos de mantenernos despiertos. A medianoche, escuchamos golpes regulares provenientes de la casa. Al principio pensamos que eran tuberías, pero el patrón seguía, golpes y luego silencio. Luego se escucharon gemidos ahogados, como si alguien estuviera amordazado detrás de una pared. El miedo nos recorrió. Descubrimos una puerta oculta bajo la alfombra que conducía a un sótano oculto. Allí encontramos a una mujer atada, víctima de un secuestrador que utilizaba la casa cuando Nathan no estaba. Llamamos a la policía y la salvamos. Después supimos que el secuestrador había estado vigilando la casa durante semanas. El incidente me enseñó a ser más consciente de mi entorno y agradecer que actuamos con valentía. La segunda historia habla de un grupo de amigos universitarios que planean pasar un fin de semana en la granja de Nathan en Oregón. Era finales de noviembre de 2022, justo después del Día de Acción de Gracias. Nathan vivía solo en un caserón con acres de bosque. Sus padres estaban fuera visitando a la abuela. Yo tenía 21 años, trabajaba de noche en un almacén y quería distraerme con mis amigos. Garrett era el tercer chico. Lo habíamos conocido en un concierto. Cuando llegamos, el aire frío y el crujido de las hojas hacían que el lugar se sintiera aislado pero acogedor. Encendimos una fogata, contamos historias de miedo y tratamos de mantenernos despiertos. A medianoche, escuchamos golpes regulares provenientes de la casa. Al principio pensamos que eran tuberías, pero el patrón seguía. Golpes y luego silencio. Luego se escucharon gemidos ahogados, como si alguien estuviera amordazado detrás de una pared. El miedo nos recorrió. Descubrimos una puerta oculta bajo la alfombra que conducía a un sótano oculto. Allí encontramos a una mujer atada, víctima de un secuestrador que utilizaba la casa cuando Nathan no estaba. Llamamos a la policía y la salvamos. Después supimos que el secuestrador había estado vigilando la casa durante semanas. El incidente me enseñó a ser más consciente de mi entorno y agradecer que actuamos con valentía. La segunda historia habla de un grupo de amigos universitarios que planean pasar un fin de semana en la granja de Nathan en Oregón. Era finales de noviembre de 2022, justo después del Día de Acción de Gracias. Nathan vivía solo en un caserón con acres de bosque. Sus padres estaban fuera visitando a la abuela. Yo tenía 21 años, trabajaba de noche en un almacén y quería distraerme con mis amigos. Garrett era el tercer chico. Lo habíamos conocido en un concierto. Cuando llegamos, el aire frío y el crujido de las hojas hacían que el lugar se sintiera aislado pero acogedor. Encendimos una fogata, contamos historias de miedo y tratamos de mantenernos despiertos. A medianoche, escuchamos golpes regulares provenientes de la casa. Al principio pensamos que eran tuberías, pero el patrón seguía, golpes y luego silencio. Luego se escucharon gemidos ahogados, como si alguien estuviera amordazado detrás de una pared. El miedo nos recorrió. Descubrimos una puerta oculta bajo la alfombra que conducía a un sótano oculto. Allí encontramos a una mujer atada, víctima de un secuestrador que utilizaba la casa cuando Nathan no estaba. Llamamos a la policía y la salvamos. Después supimos que el secuestrador había estado vigilando la casa durante semanas. El incidente me enseñó a ser más consciente de mi entorno y agradecer que actuamos con valentía.
La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles. Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo, pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles. Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo, pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles. Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo, pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles. Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo, pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles.
Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente, escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo, pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles. Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo, pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles. Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo, pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles. Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo, pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles. Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo,
pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles. Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo, pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente, supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles. Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo, pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente, supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La tercera historia ocurre en el verano de 2017 en casa de Megan, durante una pijamada típica de chicas adolescentes. Teníamos 16 años y nos creíamos invencibles. Megan vivía en un barrio suburbano de Michigan, con casas idénticas y bosques detrás de su patio. Después de que sus padres se acostaron, nos quedamos despiertas viendo películas y hablando de chicos. De repente escuchamos pasos en las hojas fuera de la ventana. Creímos que era un ciervo, pero luego vimos una sombra alta que se deslizaba entre los árboles. Pensamos que alguien nos estaba espiando. Llamamos a la policía y no encontraron a nadie, pero hallaron huellas que se dirigían a una casa abandonada. Al día siguiente supimos que un prófugo había estado escondido en el bosque, robando para sobrevivir. La experiencia nos asustó profundamente. Aprendimos a cerrar puertas y ventanas y a no asumir que los suburbios son siempre seguros. Las pijamadas ya no volvieron a ser inocentes. Siempre mirábamos por encima del hombro, recordando esa noche en que alguien nos observaba entre los árboles. La cuarta historia transcurre en la primavera de 2016. Yo tenía 15 años y era un chico callado que pasaba los recreos leyendo cómics, cuando Brian Fitzgerald, el chico nuevo, me invitó a su casa victoriana a 20 minutos de la ciudad. Me sentí emocionado. Su casa era antigua, con pisos de madera que crujían y pasillos largos. Pasamos la noche jugando videojuegos y comiendo bocadillos. A medianoche escuché golpes repetidos provenientes del sótano. Brian dijo que era la caldera.
pero el sonido era demasiado rítmico. Decidí investigar y encontré una puerta oculta detrás de unas cajas. Bajé y descubrí a su hermano mayor viviendo en secreto en el sótano. Después de haber escapado de un centro de rehabilitación, estaba golpeando la pared para llamar la atención. Brian me imploró que no dijera nada porque estaba ayudando a su hermano a evitar a la policía. Sentí miedo y confusión. Esa noche aprendí que cada familia tiene sus secretos y que no todo lo que parece aterrador es sobrenatural. A veces se trata de una persona desesperada pidiendo ayuda. La cuarta historia transcurre en la primavera de 2016. Yo tenía 15 años y era un chico callado que pasaba los recreos leyendo cómics, cuando Brian Fitzgerald, el chico nuevo, me invitó a su casa victoriana a 20 minutos de la ciudad. Me sentí emocionado. Su casa era antigua, con pisos de madera que crujían y pasillos largos. Pasamos la noche jugando videojuegos y comiendo bocadillos. A medianoche escuché golpes repetidos provenientes del sótano. Brian dijo que era la caldera, pero el sonido era demasiado rítmico. Decidí investigar y encontré una puerta oculta detrás de unas cajas. Bajé y descubrí a su hermano mayor viviendo en secreto en el sótano, después de haber escapado de un centro de rehabilitación. Estaba golpeando la pared para llamar la atención. Brian me imploró que no dijera nada porque estaba ayudando a su hermano a evitar a la policía. Sentí miedo y confusión. Esa noche aprendí que cada familia tiene sus secretos y que no todo lo que parece aterrador es sobrenatural. A veces se trata de una persona desesperada pidiendo ayuda. La cuarta historia transcurre en la primavera de 2016. Yo tenía 15 años y era un chico callado que pasaba los recreos leyendo cómics. Cuando Brian Fitzgerald, el chico nuevo, me invitó a su casa victoriana a 20 minutos de la ciudad, me sentí emocionado. Su casa era antigua, con pisos de madera que crujían y pasillos largos. Pasamos la noche jugando videojuegos y comiendo bocadillos. A medianoche escuché golpes repetidos provenientes del sótano. Brian dijo que era la caldera, pero el sonido era demasiado rítmico. Decidí investigar y encontré una puerta oculta detrás de unas cajas. Bajé y descubrí a su hermano mayor viviendo en secreto en el sótano, después de haber escapado de un centro de rehabilitación. Estaba golpeando la pared para llamar la atención. Brian me imploró que no dijera nada porque estaba ayudando a su hermano a evitar a la policía. Sentí miedo y confusión. Esa noche aprendí que cada familia tiene sus secretos y que no todo lo que parece aterrador es sobrenatural. A veces se trata de una persona desesperada pidiendo ayuda. La cuarta historia transcurre en la primavera de 2016. Yo tenía 15 años y era un chico callado que pasaba los recreos leyendo cómics. Cuando Brian Fitzgerald, el chico nuevo, me invitó a su casa victoriana a 20 minutos de la ciudad, me sentí emocionado. Su casa era antigua, con pisos de madera que crujían y pasillos largos. Pasamos la noche jugando videojuegos y comiendo bocadillos. A medianoche escuché golpes repetidos provenientes del sótano. Brian dijo que era la caldera, pero el sonido era demasiado rítmico. Decidí investigar y encontré una puerta oculta detrás de unas cajas. Bajé y descubrí a su hermano mayor viviendo en secreto en el sótano después de haber escapado de un centro de rehabilitación. Estaba golpeando la pared para llamar la atención. Brian me imploró que no dijera nada porque estaba ayudando a su hermano a evitar a la policía. Sentí miedo y confusión. Esa noche aprendí que cada familia tiene sus secretos y que no todo lo que parece aterrador es sobrenatural. A veces se trata de una persona desesperada pidiendo ayuda. La cuarta historia transcurre en la primavera de 2016. Yo tenía 15 años y era un chico callado que pasaba los recreos leyendo cómics. Cuando Brian Fitzgerald, el chico nuevo, me invitó a su casa victoriana a 20 minutos de la ciudad, me sentí emocionado. Su casa era antigua, con pisos de madera que crujían y pasillos largos. Pasamos la noche jugando videojuegos y comiendo bocadillos. A medianoche escuché golpes repetidos provenientes del sótano. Brian dijo que era la caldera, pero el sonido era demasiado rítmico.
Decidí investigar y encontré una puerta oculta detrás de unas cajas. Bajé y descubrí a su hermano mayor viviendo en secreto en el sótano después de haber escapado de un centro de rehabilitación. Estaba golpeando la pared para llamar la atención. Brian me imploró que no dijera nada porque estaba ayudando a su hermano a evitar a la policía. Sentí miedo y confusión. Esa noche aprendí que cada familia tiene sus secretos y que no todo lo que parece aterrador es sobrenatural. A veces se trata de una persona desesperada pidiendo ayuda. La cuarta historia transcurre en la primavera de 2016. Yo tenía 15 años y era un chico callado que pasaba los recreos leyendo cómics. Cuando Brian Fitzgerald, el chico nuevo, me invitó a su casa victoriana a 20 minutos de la ciudad, me sentí emocionado. Su casa era antigua, con pisos de madera que crujían y pasillos largos. Pasamos la noche jugando videojuegos y comiendo bocadillos. A medianoche escuché golpes repetidos provenientes del sótano. Brian dijo que era la caldera, pero el sonido era demasiado rítmico. Decidí investigar y encontré una puerta oculta detrás de unas cajas. Bajé y descubrí a su hermano mayor viviendo en secreto en el sótano, después de haber escapado de un centro de rehabilitación. Estaba golpeando la pared para llamar la atención. Brian me imploró que no dijera nada porque estaba ayudando a su hermano a evitar a la policía. Sentí miedo y confusión. Esa noche aprendí que cada familia tiene sus secretos y que no todo lo que parece aterrador es sobrenatural. A veces se trata de una persona desesperada pidiendo ayuda. La cuarta historia transcurre en la primavera de 2016. Yo tenía 15 años y era un chico callado que pasaba los recreos leyendo cómics. Cuando Brian Fitzgerald, el chico nuevo, me invitó a su casa victoriana a 20 minutos de la ciudad, me sentí emocionado. Su casa era antigua, con pisos de madera que crujían y pasillos largos. Pasamos la noche jugando videojuegos y comiendo bocadillos. A medianoche escuché golpes repetidos provenientes del sótano. Brian dijo que era la caldera, pero el sonido era demasiado rítmico. Decidí investigar y encontré una puerta oculta detrás de unas cajas. Bajé y descubrí a su hermano mayor viviendo en secreto en el sótano después de haber escapado de un centro de rehabilitación. Estaba golpeando la pared para llamar la atención. Brian me imploró que no dijera nada porque estaba ayudando a su hermano a evitar a la policía. Sentí miedo y confusión. Esa noche aprendí que cada familia tiene sus secretos y que no todo lo que parece aterrador es sobrenatural. A veces se trata de una persona desesperada pidiendo ayuda. La cuarta historia transcurre en la primavera de 2016. Yo tenía 15 años y era un chico callado que pasaba los recreos leyendo cómics. Cuando Brian Fitzgerald, el chico nuevo, me invitó a su casa victoriana a 20 minutos de la ciudad, me sentí emocionado. Su casa era antigua, con pisos de madera que crujían y pasillos largos. Pasamos la noche jugando videojuegos y comiendo bocadillos. A medianoche escuché golpes repetidos provenientes del sótano. Brian dijo que era la caldera, pero el sonido era demasiado rítmico. Decidí investigar y encontré una puerta oculta detrás de unas cajas. Bajé y descubrí a su hermano mayor viviendo en secreto en el sótano después de haber escapado de un centro de rehabilitación. Estaba golpeando la pared para llamar la atención. Brian me imploró que no dijera nada porque estaba ayudando a su hermano a evitar a la policía. Sentí miedo y confusión. Esa noche aprendí que cada familia tiene sus secretos y que no todo lo que parece aterrador es sobrenatural. A veces se trata de una persona desesperada pidiendo ayuda. La cuarta historia transcurre en la primavera de 2016. Yo tenía 15 años y era un chico callado que pasaba los recreos leyendo cómics. Cuando Brian Fitzgerald, el chico nuevo, me invitó a su casa victoriana a 20 minutos de la ciudad, me sentí emocionado. Su casa era antigua, con pisos de madera que crujían y pasillos largos. Pasamos la noche jugando videojuegos y comiendo bocadillos. A medianoche escuché golpes repetidos provenientes del sótano. Brian dijo que era la caldera, pero el sonido era demasiado rítmico. Decidí investigar y encontré una puerta oculta detrás de unas cajas.
Bajé y descubrí a su hermano mayor viviendo en secreto en el sótano, después de haber escapado de un centro de rehabilitación. Estaba golpeando la pared para llamar la atención. Brian me imploró que no dijera nada, porque estaba ayudando a su hermano a evitar a la policía. Sentí miedo y confusión. Esa noche, aprendí que cada familia tiene sus secretos y que no todo lo que parece aterrador es sobrenatural. A veces, se trata de una persona desesperada pidiendo ayuda. La cuarta historia transcurre en la primavera de 2016. Yo tenía 15 años y era un chico callado que pasaba los recreos leyendo cómics, cuando Brian Fitzgerald, el chico nuevo, me invitó a su casa victoriana a 20 minutos de la ciudad. Me sentí emocionado. Su casa era antigua, con pisos de madera que crujían y pasillos largos. Pasamos la noche jugando videojuegos y comiendo bocadillos. A medianoche, escuché golpes repetidos provenientes del sótano. Brian dijo que era la caldera, pero el sonido era demasiado rítmico. Decidí investigar y encontré una puerta oculta detrás de unas cajas. Bajé y descubrí a su hermano mayor viviendo en secreto en el sótano después de haber escapado de un centro de rehabilitación. Estaba golpeando la pared para llamar la atención. Brian me imploró que no dijera nada porque estaba ayudando a su hermano a evitar a la policía. Sentí miedo y confusión. Esa noche aprendí que cada familia tiene sus secretos y que no todo lo que parece aterrador es sobrenatural. A veces se trata de una persona desesperada pidiendo ayuda. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día, dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día, dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente,
las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que hacía años una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol, celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día, dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día, dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía.
De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día, dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día, dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba, hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas,
Tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día, dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La quinta historia relata una fiesta de pijamas durante la primavera de 2015 en casa de Courtney Gallagher. Teníamos 17 años, 6 chicas del equipo de voleibol celebrando su cumpleaños en una mansión con porche amplio y jardín perfecto. Entre risas, comidas y películas, sacamos una tabla de Ouija para divertirnos. Al principio nos reímos, pero pronto la moneda comenzó a moverse de manera extraña. Pensamos que alguna de nosotras la empujaba hasta que escribió un nombre que ninguna conocía. De repente, las luces parpadearon y escuchamos pasos en el pasillo. Una de las chicas comenzó a hablar con una voz que no era la suya, diciendo que alguien estaba atrapado. Asustadas, tiramos la tabla y corrimos a buscar a la mamá de Courtney. Llamó a la policía y descubrieron que, hacía años, una niñera había desaparecido en esa casa. Creímos haber contactado su espíritu. A partir de ese día dejamos de jugar con cosas que no entendíamos. La experiencia nos marcó. Comprendimos que hay cosas más allá de nuestra explicación y que no debemos invocar lo desconocido solo por diversión. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí, sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados, que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía.
Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados, que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí, sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí, sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados, que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018.
Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados, que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta.
La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí, sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados, que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí, sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La sexta historia ocurre en la primavera de 2018. Yo tenía 14 años y pasaba los fines de semana entre casas de amigos porque mis padres trabajaban turnos dobles. Ese viernes estaba en casa de Samantha, una amiga de toda la vida. Su casa era hermosa, con cocina de revista y una madre que nos cuidaba con cariño. Después de cenar y ver películas, escuchamos un llanto suave que no provenía de la televisión. Venía del cuarto de invitados que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, vimos a una bebé envuelta en mantas, abandonada en la cesta. La señora Dalton llamó inmediatamente a la policía. Descubrimos que la madre biológica había dejado a la niña allí, sabiendo que los Dalton eran buenos y la cuidarían. La situación fue angustiosa y hermosa a la vez. Poco después, la familia decidió adoptar al bebé. Aprendí que a veces los secretos que se esconden en una casa pueden convertirse en bendiciones inesperadas y que la compasión puede cambiar vidas. La séptima historia se remonta a un verano interminable cuando tenía 13 años. Mi amigo Tyler organizó una pijamada en su vieja casa de madera, con suelos que crujían y el olor a cedro. Habíamos acampado en el salón, 5 amigos rodeados de snacks y videojuegos. Cuando las risas se apagaron cerca de las 2 de la mañana, escuchamos pasos pesados en el piso de arriba, y la puerta principal se abrió lentamente. Creímos que eran sus padres, pero estaban fuera de la ciudad. Nos escondimos detrás del sofá y oímos susurros. Tyler, con valentía, llamó a la policía. Resultó ser un vagabundo que había entrado pensando que la casa estaba vacía. Fue detenido sin que nadie saliera herido. La experiencia me enseñó a no subestimar los ruidos extraños y a mantener las puertas aseguradas, incluso cuando piensas que estás en un lugar seguro con amigos. A veces la sensación de seguridad es frágil y debes estar alerta incluso en las noches de verano que parecen tranquilas. La séptima historia se remonta a un verano interminable cuando tenía 13 años. Mi amigo Tyler organizó una pijamada en su vieja casa de madera con suelos que crujían y el olor a cedro. Habíamos acampado en el salón, 5 amigos rodeados de snacks y videojuegos. Cuando las risas se apagaron cerca de las 2 de la mañana, escuchamos pasos pesados en el piso de arriba y la puerta principal se abrió lentamente. Creímos que eran sus padres, pero estaban fuera de la ciudad. Nos escondimos detrás del sofá y oímos susurros. Tyler, con valentía, llamó a la policía. Resultó ser un vagabundo que había entrado pensando que la casa estaba vacía. Fue detenido sin que nadie saliera herido. La experiencia me enseñó a no subestimar los ruidos extraños y a mantener las puertas aseguradas, incluso cuando piensas que estás en un lugar seguro con amigos. A veces, la sensación de seguridad es frágil y debes estar alerta incluso en las noches de verano, que parecen tranquilas. La séptima historia se remonta a un verano interminable cuando tenía 13 años.
Mi amigo Tyler organizó una pijamada en su vieja casa de madera con suelos que crujían y el olor a cedro. Habíamos acampado en el salón, 5 amigos rodeados de snacks y videojuegos. Cuando las risas se apagaron cerca de las 2 de la mañana, escuchamos pasos pesados en el piso de arriba y la puerta principal se abrió lentamente. Creímos que eran sus padres, pero estaban fuera de la ciudad. Nos escondimos detrás del sofá y oímos susurros. Tyler, con valentía, llamó a la policía. Resultó ser un vagabundo que había entrado pensando que la casa estaba vacía. Fue detenido sin que nadie saliera herido. La experiencia me enseñó a no subestimar los ruidos extraños y a mantener las puertas aseguradas, incluso cuando piensas que estás en un lugar seguro con amigos. A veces, la sensación de seguridad es frágil y debes estar alerta incluso en las noches de verano que parecen tranquilas. La 7ª historia se remonta a un verano interminable cuando tenía 13 años. Mi amigo Tyler organizó una pijamada en su vieja casa de madera con suelos que crujían y el olor a cedro. Habíamos acampado en el salón, 5 amigos rodeados de snacks y videojuegos. Cuando las risas se apagaron cerca de las 2 de la mañana, escuchamos pasos pesados en el piso de arriba y la puerta principal se abrió lentamente. Creímos que eran sus padres, pero estaban fuera de la ciudad. Nos escondimos detrás del sofá y oímos susurros. Tyler, con valentía, llamó a la policía. Resultó ser un vagabundo que había entrado pensando que la casa estaba vacía. Fue detenido sin que nadie saliera herido. La experiencia me enseñó a no subestimar los ruidos extraños y a mantener las puertas aseguradas, incluso cuando piensas que estás en un lugar seguro con amigos. A veces, la sensación de seguridad es frágil y debes estar alerta incluso en las noches de verano que parecen tranquilas. La 7ª historia se remonta a un verano interminable cuando tenía 13 años. Mi amigo Tyler organizó una pijamada en su vieja casa de madera con suelos que crujían y el olor a cedro. Habíamos acampado en el salón, 5 amigos rodeados de snacks y videojuegos. Cuando las risas se apagaron cerca de las 2 de la mañana, escuchamos pasos pesados en el piso de arriba y la puerta principal se abrió lentamente. Creímos que eran sus padres, pero estaban fuera de la ciudad. Nos escondimos detrás del sofá y oímos susurros. Tyler, con valentía, llamó a la policía. Resultó ser un vagabundo que había entrado pensando que la casa estaba vacía. Fue detenido sin que nadie saliera herido. La experiencia me enseñó a no subestimar los ruidos extraños y a mantener las puertas aseguradas, incluso cuando piensas que estás en un lugar seguro con amigos. A veces, la sensación de seguridad es frágil y debes estar alerta incluso en las noches de verano que parecen tranquilas. La 7ª historia se remonta a un verano interminable cuando tenía 13 años. Mi amigo Tyler organizó una pijamada en su vieja casa de madera con suelos que crujían y el olor a cedro. Habíamos acampado en el salón, 5 amigos rodeados de snacks y videojuegos. Cuando las risas se apagaron cerca de las 2 de la mañana, escuchamos pasos pesados en el piso de arriba y la puerta principal se abrió lentamente. Creímos que eran sus padres, pero estaban fuera de la ciudad. Nos escondimos detrás del sofá y oímos susurros. Tyler, con valentía, llamó a la policía. Resultó ser un vagabundo que había entrado pensando que la casa estaba vacía. Fue detenido sin que nadie saliera herido. La experiencia me enseñó a no subestimar los ruidos extraños y a mantener las puertas aseguradas, incluso cuando piensas que estás en un lugar seguro con amigos. A veces, la sensación de seguridad es frágil y debes estar alerta incluso en las noches de verano que parecen tranquilas. La 7ª historia se remonta a un verano interminable cuando tenía 13 años. Mi amigo Tyler organizó una pijamada en su vieja casa de madera con suelos que crujían y el olor a cedro. Habíamos acampado en el salón, 5 amigos rodeados de snacks y videojuegos. Cuando las risas se apagaron cerca de las 2 de la mañana, escuchamos pasos pesados en el piso de arriba y la puerta principal se abrió lentamente. Creímos que eran sus padres, pero estaban fuera de la ciudad. Nos escondimos detrás del sofá y oímos susurros. Tyler, con valentía, llamó a la policía.
Resultó ser un vagabundo que había entrado pensando que la casa estaba vacía. Fue detenido sin que nadie saliera herido. La experiencia me enseñó a no subestimar los ruidos extraños y a mantener las puertas aseguradas, incluso cuando piensas que estás en un lugar seguro con amigos. A veces, la sensación de seguridad es frágil y debes estar alerta incluso en las noches de verano que parecen tranquilas.